Hola a todos nuestros seguidores del Modo Planner. Hoy en una nueva entrega del informe económico semanal, una entrega especial. Hoy cumplimos 20 episodios ya. Primero les queremos agradecer a todos por el acompañamiento, a todos los que se fueron sumando en estos meses. Obviamente agradecimiento a todo el equipo del Modo Planner. Somos, como saben, somos un equipo que trabajamos para generar este contenido que nos gusta compartir con ustedes y que pensamos que es interesante para la toma de decisiones o simplemente para conocer cosas nuevas. Voy a saludar a Seba, nuestra estrella del informe. Y Seba, hoy, para ir marcando un poquito el camino, si querés podemos hacer un rápido recuento de estas 20 semanas. Que 20 semanas en Argentina es un plazo bastante extenso en noticias y en impactos. Y después sí, ya nos metemos en la realidad de los últimos 7 días. ¿Cómo andás? Hola Emi, ¿cómo andás? Un saludo a vos, un saludo a todos nuestros seguidores que nos bancan semana tras semana. Y más que no vamos a hablar de las noticias, hoy vamos a referirnos específicamente a lo que pasó en los últimos 5 días, ¿no? Pero sí me gustaba empezar contando desde aquel programa número 1, en el cual tuvimos la oportunidad de explicar, ¿se acuerdan? La importancia de la confianza en la economía. Bueno, ¿qué pasa cuando esto no existe? Lo dijimos allí, fines de mayo. Acababan de haber resoluciones que restringían casi que totalmente el circuito de importaciones y el tema del dólar financiero. Fue una semana muy difícil aquella. Esta, la número 20 desde que empezamos, lo ha sido también muy dura, y ya vamos ahí con los números, pero quería decir que desde aquel momento, fines de mayo, a 20 semanas después, mediados ya casi de octubre, imagínate esto, estábamos en plena crisis por coronavirus mundial. Sin embargo, desde ahí hasta acá, el S&P 500, algo que después vamos a mencionar, que es la bolsa, principalmente el índice que engloba la bolsa de Estados Unidos, creció 14%, el petróleo entre 16 y 23%. ¿Y qué pasó en Argentina? En Argentina tuvimos devaluación de todos los dólares no oficiales del 33% exacto, MEP, contado con liqui, Blue, mientras el oficial fue el 12%, casi un tercio. Mientras las acciones en Estados Unidos crecieron 14%, en Argentina las ADR en dólares cayeron 12%. Esto es la falta de confianza. O sea, no tenemos ni que ponerlo en un gráfico, porque ahora ya vamos a ver lo de estos días y son demasiado lapidarios. Pero entendamos que lo que decíamos en aquel primer programa era para evitar esto, ¿no? Que el gobierno hasta ahora, en casi ya 4 meses y medio, no ha podido evitar. Y el horizonte, y ahora lo vamos a ver, de esta manera se vuelve bastante oscuro, Emi. Bueno, Seba, si te parece, esta semana arrancó con declaraciones del ministro Martín Guzmán, así que si querés podemos repasar eso y después nos metemos en la vedette de los últimos meses, días, que es el dólar, y después seguimos con el resto de temas. Y el dólar blue, ¿no? Este color que lamentablemente nos está dando bastante dolores de cabeza. Yo quería, igual antes de arrancar con el dólar, como bien decía vos, esa frase de Guzmán, así arrancó la semana, ¿no? Lo escuchamos y dijo, ¿por qué tiene que, en una entrevista, ¿no? ¿Por qué tiene que bajar el gasto público? Nosotros no apuntamos a eso. Y la respuesta está en este cuadro, ¿por qué tiene que bajar? Por esto. Fíjense que 2019, con todos los problemas que hubo en la economía, al menos podemos decir que lo bueno de esa herencia que dejó el gobierno anterior, sin lugar a dudas, fue que casi no había déficit primario. ¿Sí? Ya hicimos un informe en semanas anteriores sobre lo que es el déficit fiscal, siempre recomendamos que lo vean, también vean el último de las reservas que los va a ayudar a entender un poco más este presente, pero fíjate que desde 2010 no había un año tan bueno en reducción de déficit que el año pasado, y hoy estamos viendo que con el estimado de ingresos y de gastos en relación al PBI del sector público nacional, que es lo que debe controlar Guzmán, quien dijo esta frase, a mi modo de ver, poco feliz, estamos en más del 8% de déficit fiscal primario. Y él anunció, ¿se acuerdan que hablábamos de la importancia de lo que apuntaría a ser el presupuesto 2001 que se está por votar en el Congreso? Que el año que viene va a haber 4,5, y lo dijo como algo positivo, como que va a bajar esto, cuando en realidad, si, para que sea positivo tenemos que entender que hay menos ingresos por la pandemia, el año que viene eso tendría que tender a corregirse, por lo tanto, haber más ingresos, y tendría que haber menos gastos porque desaparecería el IFE, desaparecería el ATP y algunas otras cuestiones, prestaciones sociales que tuvo que implementar el gobierno, tendría que salir una nueva movilidad jubilatoria que siguen veremos. Entonces,
Obviamente que el gobierno no le va a creer que cuando te dicen que no apuntamos a bajar el gasto público y que encima ese 4,5 que hoy es estimado, no sabemos siquiera si se va a cumplir. Y ahí, Emi, si querés, ya nos metemos en un diálogo más de ida y vuelta, pero empecemos a ver lo que pasó en este siguiente gráfico. ¿Qué ocurrió con el dólar blue? Ayer tuvimos una jornada caótica, ¿sí? Caótica. Esto es, y volvemos al tema de la confianza. 10 de diciembre, mirá este gráfico que nos acerca el economista Cristian Buteler. 10 de diciembre, asuma Alberto con un dólar blue en 68,50. Ayer cerró en 167, casi 100 pesos, 144% de aumento, y no contamos lo que había aumentado entre las PASO, cuando se supo que ganaba Alberto con Cristina, y este 10 de diciembre que estaban en 45 pesos, el oficial y el blue, o sea, 23 pesos más. Es un escándalo, pero no lo queremos decir de manera extremista, ni para tirar bombas, ni ser agorero. Muchachos, están los números. Y un aumento de 9 pesos en un día, como pasó ayer, que ya ni siquiera hay precios en el dólar blue, porque claro, nadie va a vender mientras esté ese aumento, y se pararon las importaciones ayer, la gente dejó de vender, la gente que tiene insumos importados y demás, sea lo que fuera el producto o el servicio que presta, porque no saben el lunes, no el lunes, el martes después del feriado, qué es lo que va a estar ocurriendo. Entonces, Emi, realmente la situación es complicada y si querés, mientras sigo con este monólogo, lo que podemos hacer es observar lo que ocurrió con las reservas internacionales, pero ahora antes de ir a eso, con los datos oficiales de todos los tipos de cambio. Y digo oficial porque la semana pasada le decíamos a Gastón que hubo una mini devaluación más fuerte el viernes y esta semana pasó todo lo contrario. Dijimos, no se ilusionen con que va a haber una devaluación del oficial fuerte y no lo fue finalmente porque esta semana se devaluó menos de lo que venía haciendo en el promedio de aquella administración que había previo a los anuncios del jueves de la semana anterior. El MEP así respondió, 4% de evaluación, el contado con liqui totalmente restringido. Si lo contamos, si somos benevolentes, hubo solamente un 1,6% de aumento y el dólar blue, como decíamos, casi ya más del 11% y 9 de esos 17 pesos fueron solamente en la jornada de ayer. Seba, ¿y cómo fue el comportamiento si tenés de las reservas líquidas y de los depósitos en dólares durante los últimos días o semanas? Bien, acá estamos viendo puntualmente lo que son en las reservas brutas. Otra vez tuvimos una baja, 220 millones. Estamos a punto de perforar el piso de los 41.000 millones, ¿sí? Como se ve en pantalla, pero si pasamos ahora, antes de ir a los depósitos, a las reservas líquidas o reservas netas, otros ustedes recuerden que pudieron observar el informe, pueden ir y verlo de vuelta o ver un resumen de él. Lo que son las reservas netas del Banco Central, hoy están prácticamente tendientes a cero, lo que puede operar el banco sin tocar encajes que son ni más ni menos que depósitos privados. Entonces vas a los depósitos privados y tenés otra caída fuerte en la semana, la gente sigue retirando sus dólares, que obviamente están en blanco en sus cuentas, en sus cajas de ahorro, cuentas corrientes que tienen en los bancos. Esta semana disminuyó 449 millones y ya está en 15.698 millones de dólares el total de depósitos privados en los distintos bancos comerciales. Realmente muy, pero muy grave y mucha tensión hay en este tema relacionado obviamente con la moneda extranjera. Bueno, Seba, yendo un poquito al ámbito internacional, si querés, tuvimos novedades con la salud de Trump, finalmente se recuperó. ¿Cómo fueron los mercados? Ese dato también es importante, porque toda esta cuestión negativa, ahora vamos a ver los pocos datos positivos del Merval, pero toda esta situación negativa que se dio esta semana con el dólar, piensen que se dio en un contexto enormemente favorable para los mercados. Todos los mercados emergentes subieron, se apreció, como ahora ya van en pantalla, se volvió a apreciar el real después de varias semanas, casi regresando a los 5,50, se apreció, vemos ahí 2,64%, el S&P 500 otra vez cerca de máximos, aumentó 3,85%. Mirá el petróleo, había bajado más de 7% la semana anterior y en esta última, en el caso del Brent, arriba del 10%, el WTI prácticamente también en esas cifras. ¿Todo esto por qué? Porque la verdad
es que en simultáneo, mientras se recuperó Donald Trump del coronavirus, fue algo casi mágico, hoy supuestamente le van a dar el alta y ya va a tener acciones públicas, pero toda la semana estuvo entretuiteando cosas fuertes, que se caía un acuerdo en el Parlamento para ayudar a distintos estados y empresas, a luego a ir un supuesto arreglo. Bueno, esto muy a lo Trump, ¿sí? Pero al mismo tiempo, aún con encuestas en contra, y ayer habiéndose suspendido el segundo de los 3 debates, porque no habría tiempo suficiente de aquí al 15 de octubre para que él pueda estar exponiéndose como grupo de riesgo. Biden también lo es, entonces solamente quedaría el segundo debate, que va a ser el tercero, de la penúltima semana previa a las elecciones del 3 de noviembre, pero dentro de todo Estados Unidos está tratando de ver que aún si ganara Biden, que es lo que está esperando, ¿no? Un mensaje ahora también del candidato demócrata, no haya un cambio radical en las políticas y, como decíamos, sobre todo en lo geopolítico, ¿no? En lo que es la posición, sobre todo frente a China, no haya un acercamiento fuerte. Se vienen semanas en las cuales la volatilidad va a continuar, lo dijimos ya hace prácticamente un mes, pero dentro de todo el mercado se mantiene. Y en ese contexto, totalmente favorable, en la última semana que pasó, no podemos prometer que va a pasar lo mismo en la próxima, pasó lo que pasó con el dólar en Argentina, pero el Merval, claro, aprovechó esto tan cerca, la gente se pregunta, ¿estamos en pisos o no? Yo creo que mínimo hay un descenso más si no cambia la, la tendencia negativa sobre la mirada hacia el gobierno actual, pero así todo el Merval subió 5 puntos, en dólares 2,5. El riesgo país prácticamente se mantuvo, lo cual demuestra que los bonos no siguieron bajando, pero fíjate que las empresas que cotizan en el exterior a través de los ADR, y las referenciamos en el Grupo Galicia, volvieron a caer 3% abajo, porque lo que decíamos, la confianza está totalmente dañada. Y Seba, para culminar, hablando de la confianza, habíamos tenido un repunte bastante importante desde donde veníamos, obviamente veníamos de un piso, en la construcción y la industria, pero parece que eso se frenó de alguna manera. ¿Nos podés comentar estos indicadores, por favor? Exacto. Vos sabés que, o sea, los únicos datos referidos a macroeconomía que publicó el INDEC esta semana fueron los de actividad industrial y de la construcción. Si uno lo compara con el mes anterior, en ambos casos, esto que se conoció es la actividad de agosto. Lo que se pudo observar es que, referido a julio, tanto la industria como la construcción cayeron 1%. Aquí están viendo el caso industrial global, 7% de caída respecto al mismo mes, agosto de 2019, aquel inolvidable mes de las PASO con todas las repercusiones que trajo el resultado electoral de hace ya más de un año, y en la construcción el 17,7% fue en términos interanuales, pero sobre todo lo que es relacionado a julio es una preocupación grande. Recordemos, y con esto ya cerramos, recordemos que ayer Alberto Fernández se vio obligado, luego de varias semanas, ¿sí? Si haya 6 semanas que no salía en público a hablar sobre el tema coronavirus y anuncios, tuvo que salir con gobernadores del interior escoltados por ellos y hablar como si estuviéramos en mayo, junio, y estamos en octubre, diciendo que la situación es crítica. En algunos lados, mucho más. Las 4 principales provincias, sacando Buenos Aires y Capital, están muy comprometidas: Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, ¿sí? Todas de distintos colores políticos gobernadas, están comprometidas, y ni hablar el resto del interior, pero sobre todo estas 4 que son las que más población tienen dentro de lo que es el resto del país, fuera del AMBA, y esto nos pone nuevos límites en el supuesto crecimiento, la supuesta recuperación que venía promoviendo el gobierno desde el lado de Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Están todos mirando después lo que sucedió en estos últimos días, lo que pueda pasar este fin de largo. Tenemos 3 días, estamos cansados de decir, aprovechen los momentos en que no opera el mercado. Por lo que se sabe, a priori no habría ninguna medida que vaya a intentar hacer un giro respecto a lo último que se había anunciado tanto el 15 de septiembre como hasta lo que se supo la última semana, todas medidas complementarias que por ahora no han hecho más que eh, profundizar esta crisis económica y de confianza con el gobierno. No es
un chiste lo que está sucediendo. El gobierno está obligado a generar un cambio de expectativas porque lo que estamos viendo, repito, no es fruto de la casualidad, es estricta consecuencia de las medidas que se han venido tomando, incluyendo los sanitarios. Clarísimo, Seba. Bueno, veamos en las próximas semanas si el gobierno toma una actitud proactiva o si simplemente va reaccionando a lo que le impone la realidad. Te quiero saludar nuevamente, gracias por estos 20 episodios, gracias de vuelta a todos los que nos siguen y te dejo el cierre para vos. Nada más, un saludo para todos, volvemos a agradecer que nos banquen semana a semana y esperamos poder informarles más y obviamente, como siempre, cualquier duda, estamos aquí para responder a sus comentarios, que siempre nos van a enriquecer en ese feedback. Un muy buen fin de semana para todos.